Vamos. ¿Han vuelto ya o todavía están descansando? Bueno, entonces, resumiendo lo que vimos recién, vimos que el coeficiente de sustentación varía aproximadamente de forma lineal con el ángulo de ataque en una región, que es nuestra región de interés. Bueno, vimos cómo crece la resistencia aerodinámica y vimos que existe un punto alrededor del cual el coeficiente de momento no cambia, que se conoce como el centro aerodinámico, o se define como el centro aerodinámico, y es aproximadamente igual para todos los perfiles convencionales, se ubica al un cuarto de la cuerda. Bueno, la pregunta es cómo influyen los diferentes parámetros geométricos del perfil en la eh, respuesta aerodinámica de ese perfil. Básicamente, cómo influyen en la curva de sustentación y en los valores de momento de cabeceo y de resistencia aerodinámica de ese perfil. Bueno, antes habíamos visto que los perfiles presentan una línea media y una línea de cuerda. Para los perfiles simétricos, es decir, que tienen la línea media que coincide con la línea de cuerda, evidentemente cuando tenemos un coeficiente, un ángulo de ataque nulo, fíjense en este gráfico, alfa igual a cero, si el perfil es simétrico, lo que sucede es que el ángulo de ataque va a ser, que el coeficiente de sustentación va a ser nulo, porque vamos a tener la misma distribución de presión arriba que abajo. Y bueno, y de ahí, de CL igual a cero para alfa cero, vamos a tener nuestra curva de sustentación típica. Si nosotros aumentamos la combadura de ese perfil, o sea, no sé si alcanza a ver bien en este dibujo, pero si aquí tenemos un perfil simétrico y aquí tenemos un perfil eh, con combadura, tiene la misma distribución de espesores, pero con combadura, lo que sucede es que esa curva se mueve de forma aproximadamente paralela hacia, eh, hacia coeficientes de sustentación que crecen para menores ángulos de ataque. De la misma forma, también se va a adelantar la pérdida de sustentación. En realidad esta curva está un poquito mal dibujada, lo que sucede en realidad es que esto hace una cosita así, crece un poquito más el coeficiente de sustentación máxima y, y lo importante, que es lo que tienen que saber, es que la pendiente de sustentación prácticamente no cambia aunque se modifique la combadura del perfil. Lo que cambia es la ordenada al origen, es decir, el coeficiente de sustentación para ángulo de ataque nulo, lo que definimos como el CL0. Bueno, la forma de la línea media es básicamente la principal característica geométrica del perfil. Por ejemplo, define la posición de la curva de sustentación. Si vamos a tener eh, coeficientes de sustentación no nulos para ángulos de ataque diferentes de cero. Eh, bueno, entonces la forma de la línea media es lo que estuvimos viendo recién, que nos define básicamente el ángulo de sustentación nula del perfil, es decir, para qué ángulo de ataque la sustentación va a ser nula. Nos define el coeficiente de momento de cabeceo, porque a ver si tengo hecho ese gráfico, no lo hemos dibujado, pero a mayor combadura, recuerden, si tenemos un perfil simétrico, el coeficiente de sustentación, perdón, el coeficiente de momento de cabeceo va a ser nulo para ángulo de ataque nulo. Eso está claro, porque las distribuciones de sustentación de presión son las mismas arriba que abajo. Pero teniendo en cuenta que en el centro aerodinámico eh, la susten- la- el coeficiente de momento no cambia, quiere decir que sobre el centro aerodinámico para un perfil simétrico, el coeficiente de momento es nulo.
¿Qué significa esto? Que si yo tengo un perfil simétrico, imaginémoslo así, exagerando un poco, y yo lo sujeto, o sea, le pongo un clavo no, algo que lo permite rotar, ¿no? Le pongo algo ahí a un cuarto de la cuerda, en principio yo puedo ir moviendo ese perfil, cambiando el ángulo de ataque, y el viento no va a hacer que ese perfil modifique su ángulo de ataque, se va a quedar en la posición que yo le dije. Porque no existe un momento de cabeceo eh, alrededor de ese punto. ¿Sí? Eh, ahora bien, para cualquier otra condición que no sea de un perfil simétrico, el centro, el coeficiente de momento de cabeceo va aumentando negativamente, o sea, se vuelve cada vez más negativo con el aumento de la combadura. Y eso se puede ver intuitivamente. Imaginémonos que tenemos este perfil bien combado, y si uno traza la línea de cuerda, uno puede imaginarse que si el flujo viene de este lado, este perfil va a tender a, o sea, el flujo viene de este lado paralelo a la línea de cuerda. Si nos paremos acá, esto va a tender a bajar la nariz y de esa forma es que el coeficiente de momento de cabeceo es negativo para combaduras positivas. ¿Sí? Una combadura positiva es la que produce una sustentación positiva, ¿no? Y bueno, y después lo otro que define la línea media es lo que dice acá abajo en el punto 3 aquí, la distribución de cargas en la cuerda. Es decir, cómo va a ser la distribución de presión a lo largo del perfil aerodinámico. Yo tengo aquí mi perfil y recuerdan que habíamos dicho que existía una distribución de... Uy, quedó muy feo eso. Existía una distribución de coeficiente de presión. Bueno, la forma de esa distribución va a estar muy o fuertemente definida por la forma que tiene la línea media del perfil. ¿Y qué significa la forma que tiene la línea media del perfil? Significa, recuerden que la línea media es una línea, por ejemplo, esta. Esta sería la línea de cuerda y esta la línea media. La combadura se define como la máxima distancia en términos de la cuerda que existe entre la línea de cuerda y la línea media. Por ejemplo, yo digo que esa distancia es de un 2%. Quiere decir que la distancia es el 2% de la cuerda. Siempre en aerodinámica hablamos de cantidades adimensionales. Bueno, no solo importa el valor ese del 2%, sino en qué parte de la cuerda se ubica la máxima combadura. Bueno, todas esas cosas van a definir, todas esas cosas van a definir la distribución de cargas en el perfil aerodinámico. Eh, bueno, otra cosa que va a definir fuertemente o no tan fuertemente, pero que sí define el comportamiento aerodinámico del perfil es la relación de espesor o el espesor máximo. Es decir, cuánto tiene el máximo espesor del perfil, siempre en términos de cuerda. Por ejemplo, un espesor del 12%. 12% quiere decir que el espesor es el 12% de la cuerda. Bueno, por ejemplo, para perfiles más gruesos o de mayor espesor, son favorables bajo determinados números de Reynolds. Otros perfiles de menor espesor son beneficiosos para otras condiciones de flujo. En general, para lo que es los números de Reynolds, por ejemplo, de la aviación comercial, conviene tener perfiles relativamente gruesos, más del 10%.
Por ejemplo, para el vuelo de bajo número de Reynolds, en zonas bien laminares, convienen los perfiles de menor espesor. Y por eso, por ejemplo, que las aves tienen alas delgadas. Bueno, y así, dependiendo de la condición de vuelo o la aplicación del perfil aerodinámico, nos va a convenir que tenga uno u otro espesor. Y el espesor del perfil va a definir básicamente el CD mínimo del perfil, o sea, el coeficiente de resistencia mínimo que va a tener ese perfil. Bueno, forma y radio del ángulo del borde de ataque, es decir, cómo es la nariz del perfil, si es más redondeada o más aguda. Eso nos va a definir, por ejemplo, cómo va a ser esta parte de la curva. Cuanto más redondeada sea el radio del borde de ataque, la pérdida de sustentación va a ser más chata. Cuanto más aguda, la pérdida de sustentación va a ser, bueno, no salió como quería, la pérdida de sustentación va a ser más abrupta. Bueno, por eso, por ejemplo, las placas planas pierden la sustentación, que en teoría tienen un radio de borde de ataque nulo, tienen una pérdida de sustentación casi instantánea, por decirlo de alguna forma. Una vez que se desprendió el flujo, se desprende el flujo directamente en el borde de ataque y se pierde la sustentación bruscamente. Uno busca en un avión que la pérdida de sustentación no sea tan brusca, cosa de que el piloto tenga algún aviso o alguna sensación previa de que se está entrando en pérdida, más allá de las alarmas y todo lo que pueda tener, antes de que el avión caiga efectivamente en una pérdida brusca. Bueno, eso después leanlo con más paciencia en su casa. Y un punto importante es el efecto del número de Reynolds, que era algo que habían preguntado eh, hace un rato, que era, por ejemplo, la presencia de inductores de vorticidad, de vórtices en los bordes de ataque de las pequeñas aeronaves. Básicamente obedece a esto. Uno cuando induce vórtices está aumentando el nivel de turbulencia de la corriente y eso es como aumentar artificialmente el número de Reynolds. Cuanto más aumenta el número de Reynolds, más energizada está la capa límite, o sea, cuando estamos ya en flujo turbulento, más energizada está la capa límite, y de esa forma podemos soportar un mayor gradiente adverso de presión y así extender la pérdida del perfil. Obviamente hasta cierto punto, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que un perfil de mayor número de un perfil a mayor número de Reynolds admite mayores ángulos de ataque o un coeficiente de sustentación máxima mayor que un perfil a bajo número de Reynolds. ¿Sí? Evidentemente, aumentar el número de Reynolds lo que hace es aumentar la resistencia de fricción, por eso aumenta el coeficiente de resistencia en la zona de flujo adherido, en esta zona, pero a su vez nos permite reducir la zona de desprendimiento cuando tenemos grandes ángulos de ataque y de esta forma disminuye el coeficiente, o mejor dicho, aumenta el coeficiente de sustentación para el mismo coeficiente de resistencia. ¿Sí? Bueno, esos serían básicamente los efectos eh, de estos tres ítems que vimos aquí. A ver, serían los efectos más importantes o los que queremos ver ahora introductoriamente en los perfiles aerodinámicos. Por un lado, el efecto de la geometría del perfil. Ahí vemos que la forma de la línea media es lo más importante. Y por el otro vimos que el efecto del número de Reynolds también es importante. Bueno, esto es importante, por ejemplo, cuando uno ve los aeromodelos, ¿no? Un aeromodelo que es una escala de un avión de línea, por ejemplo. O sea, es simplemente un escalado geométrico de un avión de línea. Bueno, evidentemente ese aeromodelo, si bien siempre están sobrepasados de potencia, pero aerodinámicamente no va a responder tan eficientemente como el avión de línea porque los números de Reynolds a los que trabajan son muy diferentes, ¿sí? O sea que eh, estamos hablando de un par probablemente de órdenes de magnitud de diferencia del número de Reynolds, entonces el comportamiento aerodinámico en un caso va a ser muy diferente que el comportamiento aerodinámico en el otro.
Por eso hay, por ejemplo, todo un desarrollo aerodinámico en torno a los UAV, Sí, adelante con la consulta. Sí, había alguien que dice que quiere hacer una consulta, adelante. Sí, profe, en realidad quería saber cuál era el efecto que producía el borde de fuga, pero no hay problema porque no está dentro de lo que serían las cosas que van a dar ahora. Cualquier cosa lo pregunto en consulta después. Sí, bueno, el borde de fuga muchas veces, en realidad, está asociado al efecto de la distribución de los espesores, ¿no? Eh, Uno busca, o lo que trataría es de que siempre el borde de fuga sea lo menos afilado posible, porque constructivamente es muy difícil hacer bordes de fuga muy afilados. Por ejemplo, allá por el principio del siglo XX, cuando se empezaron a producir los primeros modelos analíticos de comportamiento de perfiles, eh, se impulsaron los perfiles de transformación conforme de tipo Yukovsky, que eran perfiles que tenían bordes de fuga, en principio de espesor nulo. O sea, las dos superficies tenían que llegar tangentes al borde de fuga, tangentes a la línea media, lo cual hacía que esos perfiles fueran muy frágiles ante cualquier contacto sobre el borde de fuga, el perfil se rompía o se abollaba. Entonces, más allá del efecto aerodinámico que produce el borde de fuga, también hay que tener en cuenta las limitaciones constructivas, ¿no? Igualmente, digamos, para lo que nos interesa a nosotros en este curso, es importante darse cuenta que la nariz del perfil es mucho más importante que la parte de atrás, porque si no construimos bien la nariz, se nos puede desprender el flujo y las consecuencias son no deseadas. Así que bueno, continuamos un poquito más, después de haber contestado tu pregunta. Esto ya lo vimos, efecto del número de reinos. Y ahora viene un tema importante porque es básicamente lo que van a hacer en el práctico cuando analicen la distribución de coeficiente de presión en un perfil aerodinámico. Entonces, bueno, el coeficiente de presión ya lo habíamos definido en la clase pasada, pero básicamente acá lo definimos de vuelta. Recuerdan, es la diferencia entre la presión y una presión de referencia adimensionalizado con respecto a la presión dinámica de corriente libre. Em, bueno, el centro de presión, fíjense, nosotros, bueno, este gráfico no lo hice yo, lo copié de un libro porque no tuve tiempo de hacerlo, pero imagínense acá sobre esta línea, bueno, se me torció. Sobre esta línea tenemos la línea de cuerda, ahí. Esto está graficado en términos de la relación entre la posición X y la cuerda, o sea que esto va entre 0 y 1. En la superficie superior tenemos esta distribución de coeficientes de presión. Fíjense que acá en las ordenadas esto tiene signo negativo. ¿Lo ven ahí? Ojo, no se vayan a confundir. O sea que cuanto más alto sea este pico, mayor succión tengo en la superficie superior o en el estrados y mayor va a ser mi sustentación. Por otro lado, acá abajo tengo el, el coeficiente de presión en la cara inferior. ¿Y a qué va a ser igual la sustentación? Va a ser igual básicamente, o va a ser proporcional al área, bueno, ahí se me fue un poquito por abajo, que encierran estas dos curvas. Al área encerrada, cuanto mayor sea el área encerrada entre esas dos curvas, más grande va a ser la sustentación. De hecho, cuando yo tengo un perfil simétrico, la curva de la superficie superior y la curva de la superficie inferior coinciden y evidentemente voy a tener sustentación nula. Cuando tengo un perfil no simétrico en condición de sustentación nula, lo que tengo básicamente es, por un lado, una cosa así, y pongámosle que por el otro tengo una cosa, no sé, uy, se me movió eso, por el otro tengo algo, no sé, una cosa así.
Bueno, no quedaron como yo quería las curvas. Por el otro tengo una curva. Bueno, una curva así. Entonces, lo que sumo por un lado en esto es superficie que se suma, porque tengo por un lado coeficiente de presión negativo arriba y coeficiente de presión eh, positivo abajo o un poco negativo, pero de menor valor absoluto que el coeficiente de presión por arriba. Ahora, de este otro lado, la cosa se invierte, porque esta curva, esa curva no, esta curva de acá es la que corresponde al intra 2. Entonces esto me está haciendo fuerza hacia abajo. Entonces esa compensación me hace que el coeficiente de sustentación sea nulo, más allá de que la cupla o el coeficiente de aumento sea distinto de cero. Claro, es lo que dice acá sus compañeros. El área de abajo se toma negativa cuando está en la superficie de arriba, o sea, cuando está en el cuadrante de arriba. Cuando está en el cuadrante de abajo, nos conviene que los coeficientes de presión sean positivos, porque eso significaría que está empujando hacia arriba. Ahora, cuando son negativos, quiere decir que eso con respecto a la presión ambiente están empujando hacia abajo. Pero bueno, si por el otro lado tengo mayor reducción, o mejor dicho, mayor crecimiento del valor absoluto, voy a seguir teniendo sustentación positiva. Ahora, en este otro caso, donde la curva del intra 2 sobrepasa a la curva del extra 2, bueno, ahí sí voy a estar teniendo sustentación negativa. ¿Sí? Bueno, no hablamos de sustentación negativa, pero básicamente, ¿cuándo queremos tener sustentación negativa? Por ejemplo, en un vehículo de carrera, de competición, en un auto, que queremos que crezca la carga en la parte trasera del auto, por ejemplo, para que tenga más agarre y de esa forma pueda doblar más rápido. Bueno, eso lo hacemos con un perfil invertido, o invertido desde el punto de vista de las aplicaciones aeronáuticas. Lo invertimos para que produzca una sustentación hacia abajo y tienda a pegar al auto contra el suelo. Bueno, volviendo a esto, entonces tenemos una distribución de coeficiente de presión que, cuya área que dibujamos ahí es directamente proporcional al coeficiente de sustentación. Bueno, aquí está, no, esto es lo que venía de antes. No, está bien. Entonces, lo que se define como centro de presión es centroide, el centroide de esas dos superficies que sería por donde pasa la resultante aerodinámica, ¿no? En este caso vamos a tener el centroide ubicado más o menos ahí. En este caso no tiene sentido hablar de centroide o de centro de presión porque la resultante aerodinámica es nula. O sea que no hay fuerza, no hay recta de acción porque no hay, perdón, la resultante aerodinámica no, sí, en ese caso en dirección normal no hay sustentación, entonces no tenemos, no tiene sentido esa definición. Pero en términos de una sustentación positiva, se define el centro de presión como dice ahí. Es la intersección de, entre la recta de acción de la resultante aerodinámica y la línea de cuerda del perfil. La resultante aerodinámica de las fuerzas de presión, no de las fuerzas de fricción. O sea que cuando tenemos sustentación nula, básicamente la resultante aerodinámica, si es que existe resistencia aerodinámica, va a ser paralela a la línea de cuerda. O sea, no tiene sentido hablar de punto de intersección porque básicamente las dos líneas son paralelas. Ahora, cuando la resultante aerodinámica presenta una componente normal al flujo, bueno, ahí vamos a tener eh, una, un centro de presión.
Durante algún tiempo, cuando recién se empezaron a desarrollar los perfiles aerodinámicos, se buscaba conseguir una forma bidimensional que no modificara el centro de presión con el ángulo de ataque. Ustedes se imaginan que no hay ninguna razón por la cual este centro de presión, que en realidad está acá abajo, si uno considera que acá está la intersección con la línea de cuerda, no hay ninguna razón por la cual este punto deba mantenerse constante a medida que yo voy aumentando el ángulo de ataque y esta distribución de presiones va disminuyendo. Eh, bueno, durante algún tiempo, cuando se empezaban a desarrollar los perfiles aerodinámicos, estoy hablando de la primera década del siglo XX, no, la segunda década de 1910 en adelante, se buscaba que si existía alguna forma que permitiera fijar el centro de presión, porque eso facilitaba mucho los cálculos. No nos teníamos que preocupar por conocer por dónde pasaba la sustentación, porque básicamente ese centro no se modificaba. Bueno, eso no se alcanzó, lo que sí se descubrió fue la presencia del centro aerodinámico, entonces es básicamente lo mismo, porque al existir una cupla libre, yo puedo poner la fuerza de sustentación en básicamente donde a mí me quede cómodo, eh, después simplemente traslado el brazo de palanca como se hace normalmente, ¿no? Bueno, aquí esto es un pequeño desarrollo matemático de buscar la relación entre lo que es el centro aerodinámico y el centro de presión. O sea, acá estábamos definiendo el centro de presión y para eso consideramos el coeficiente de momento sobre el borde de ataque o con respecto al borde de ataque, el leading edge. Y bueno, y finalmente se llega a la conclusión de que el centro de presión, fíjense, XP es el centro de presión. En principio, ¿por dónde pasa la sustentación? Podríamos decir así, hablando mal y pronto. Porque en general queremos que la sustentación sea mucho más grande que la resistencia aerodinámica. Así que lo definimos básicamente así. Entonces, la posición del centro de presión es básicamente una relación entre el coeficiente de momento de sustentación nula y el coeficiente de sustentación y el centro aerodinámico. Esto es más o menos constante. Esto es aproximadamente 0,25. Eso es 0,25 y esto también es constante. Entonces vemos que el centro de presión, acá abajo quedó escondido el CL, el centro de presión se va acercando al borde de ataque a medida que el coeficiente de sustentación aumenta. Y para el coeficiente de sustentación nula, el centro de presión se va hacia el infinito. O sea, básicamente no existe porque no tenemos sustentación. Bueno, fíjense que en un perfil simétrico, ¿qué pasa con CM0? Es nulo. Entonces, el centro de presión en un perfil simétrico coincide, o es aproximadamente coincidente con el centro de eh, aerodinámico. Bueno, más allá de esto, lo que sí es importante es conocer la definición del centro de presión. Conocemos la definición del centro de presión y lo que queremos conocer es cómo obtener el coeficiente de sustentación a partir de la distribución de CP. Bueno, y eso supongo que ya se lo habrán imaginado, es básicamente integrar la distribución de CP y bueno, haciendo algún tipo de artilugio, o mejor dicho, simplificación, porque recuerden que nuestro perfil tiene esta forma, ¿no? Más o menos. O sea, las superficies no son todas paralelas a la superficie, digo, donde uno integra, no son paralelas al flujo, sino que, por ejemplo, acá la presión está, o el CP está actuando en esa dirección. Entonces nosotros tenemos que obtener esta componente para conocer la sustentación, integrar esa componente. Bueno, pero eso, como vemos,
aparece ahí una definición del coseno de tita, o sea, esta definición. Y bueno, coseno de tita de S, que de S es básicamente el diferencial de longitud de, super- de longitud del perfil o de la superficie del perfil. Eso se traduce directamente en la dirección horizontal o paralela a la línea de cuerda. Entonces, haciendo alguna simplificación más, lo que vemos es que el coeficiente de sustentación, vamos un poquito más abajo, aquí ya está recuadrado, el coeficiente de sustentación básicamente puede eh, calcularse como la diferencia entre el coeficiente de sustentación de la parte superior y, o del intra 2 y el coeficiente de sustentación de presión de la superficie superior. Fíjense, este va con un signo menos acá porque este por lo general es negativo. Entonces, coeficientes de presión positivos en, en el intra 2 favorecen la sustentación, como habíamos visto en la clase pasada. Por otro lado, cuanto más negativo es el coeficiente de presión en el extra 2, más grande eh, va a ser el coeficiente de sustentación. Bueno, esto es lo que van a hacer ustedes en un práctico, que es básicamente, no sé si van a llegar a poder entrar al laboratorio, pero lo que se hace que es, se colocan en el perfil una serie de sondas a lo largo de su superficie. Bueno, imagínense que ahí van todas las onditas, bastante juntas como para poder obtener una distribución que nos permita integrar después una curva. Entonces se toman todas las presiones, tanto arriba como abajo, se grafica una distribución o se integra numéricamente y con eso tenemos eh, el coeficiente de sustentación. O sea, ¿recuerdan cuando vieron en el capítulo de análisis experimental? Los coeficientes podían obtenerse utilizando balanzas, o sea, calculando directamente la fuerza y después adimensionalizando, o lo podemos obtener conociendo la distribución de presión o estimando la distribución de presión de alguna forma, por ejemplo, de esta forma experimental, e integrando mediante esta expresión el coeficiente de sustentación. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto viene, esta integral que va de 0 a la longitud de cuerda, después se dimensionaliza evidentemente por la longitud de cuerda. Una cosita más que les quería decir. Eh, bueno, después fíjense cuáles son las definiciones que se hacen para que el coeficiente de sustentación quede directamente definido en términos de los coeficientes de presión que se miden, digamos, en la dirección que tenga la superficie, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo donde se provee las distintas posiciones de las ondas, tanto arriba como abajo, y se provee el valor del coeficiente de presión que se obtuvo en la medición. Bueno, algo parecido a lo que van a tener que hacer en el práctico. Uno estima experimentalmente las mediciones y esas después las integra, por ejemplo, con el método de los trapecios o algún método numérico, y con eso obtiene las dos integrales, hace la resta y directamente obtiene el coeficiente de sustentación. En este caso dio 0,6175. Bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Bueno, y aquí esto me da pie a eh, lo que viene en la sección siguiente, que es el efecto de compresibilidad en la sustentación o en el comportamiento aerodinámico de los perfiles alares. Fíjense que, como habíamos visto en la clase pasada, nos conviene que el coeficiente de presión en la cara superior sea lo más negativo posible. Y eso en principio lo logramos acelerando el flujo lo más posible, ¿no? Pero bueno,
evidentemente existe un límite que es la compresibilidad. Si aceleramos demasiado el flujo, llega un momento que empiezan a aparecer efectos de compresibilidad que van a terminar siendo perjudiciales. Eh, bueno, en primer término, aquí hay lo que se llama una corrección, la corrección de Plan-Glauer, que ¿a qué se debe esta corrección? Muchas veces uno tiene datos experimentales de eh, perfiles aerodinámicos, pero esos ensayos se hicieron a bajos números de Mach, o sea, en condiciones de flujo incompresible. Pero después uno en la condición real va a estar trabajando a muchas veces flujo subsónico, alto subsónico. Imagínense, por ejemplo, un avión de línea está volando a Mach .8, .85. Ahí ya los efectos de compresibilidad son bastante notorios. O sea, no podemos asumir bajo ningún tipo, no podemos asumir bajo ningún tipo flujo incompresible. Entonces, para poder, en principio, estimar el comportamiento aerodinámico de ese perfil, es que se utilizan correcciones de los datos experimentales que se hicieron en condiciones de flujo incompresible. ¿Y por qué se hicieron en condiciones de flujo incompresible? Porque es mucho más barato y está mucho más disponible utilizar un túnel de viento de flujo incompresible que utilizar un túnel de viento que pueda satisfacer el número de Mach de la condición real. Y por otro lado, subir mucho el número de Mach también implica algunas consideraciones sobre el número de Reynolds. Entonces, ya sea que uno no cuenta con el túnel de viento y cuenta con datos realizados sobre flujo incompresible o que no tenga la capacidad de realizarlos, uno puede aplicar correcciones como esta, que partiendo de una condición para flujo incompresible, que acá se conoce como CL0, CL,0, fíjense que no es lo mismo que el CL0 de la curva de sustentación. Entonces, el coeficiente de sustentación real, entre comillas, para un determinado número de Mach infinito de la corriente libre, se puede obtener con esta simple corrección. Muy simple. Y bueno, es tan simple que también tiene sus problemas, ¿no? La precisión no es tan buena, pero como para un primer acercamiento está bien. Bueno, hay otras correcciones que puedan haber en la aerodinámica, pero eh, básicamente esta es la que se conoce como la corrección de Plan-Glauert, que es la más simple de todas, que funciona bastante bien para números de Mach del orden 0,8, pero y que además nos permite corregir no solo el coeficiente de sustentación, sino obviamente el coeficiente de presión, porque fíjense en esta expresión que vemos acá arriba, el coeficiente de presión y de sustentación están ligados linealmente, así que ese factor que los multiplica no influye sobre la igualdad anterior. Pero bueno, ¿qué pasa si uno sigue aumentando la corriente? Hasta un punto donde tenemos un perfil aerodinámico. Acá yo tengo un número de Mach de la corriente libre. Mach infinito. Pero si yo quiero acelerar el flujo, ¿qué quiere decir? Que aquí, sobre todo en los puntos donde se acelera más el flujo, donde aparecen máximas velocidades, voy a tener un número de Mach que es mayor que el número de Mach de la corriente libre. ¿Me siguen, no? Entonces, si yo sigo acelerando el flujo, voy a llegar a un punto donde acá voy a tener número de Mach igual a 1. O sea, en este punto, que es donde más se acelera el flujo, llega a un punto que se alcanza la velocidad del sonido. Bueno, ese valor del número de Mach de la corriente libre, para el cual se alcanza por primera vez la velocidad del sonido en algún punto del campo de movimiento, es lo que se conoce como el eh, número de Mach crítico
del- de la corriente. Entonces, en general, nunca vamos a poder ir más allá del número de Mach crítico. En general digo en términos convencionales. ¿Por qué? Porque si yo voy más allá del número de Mach crítico, aquí, donde había alcanzado la condición sónica, voy a tener número de Mach supersónico. Si es número de Mach supersónico, aparecen ondas de choque y la resistencia aerodinámica crece fuertemente. Así que, en principio, los aviones por mucho tiempo no podían volar por encima del número de Mach crítico. Ese era su límite porque si excedían esa velocidad, aparecía lo que se conoce como la divergencia de la resistencia. La resistencia, a ver si, bueno, eso lo vimos en la clase pasada, crece dramáticamente crece dramáticamente y bueno, eso evidentemente puede traer problemas en en el comportamiento del avión. Eh, bueno, y para a cuánto equivale el número de Mach crítico, depende básicamente de la forma del perfil, porque evidentemente un perfil que produzca mayores aceleraciones va a tener un menor número de Mach crítico. Cuanto menores aceleraciones produzca el perfil, más alto va a ser el número de Mach crítico. Pero evidentemente eh, va a tener, en principio, uno podría pensar que puede tener un comportamiento aerodinámico menor porque no es capaz de producir una sustentación suficiente. Ahora, fíjese una cosa, si uno tiene en cuenta la distribución de CP, por ejemplo, imagínese esa. Cuanto más alto es el pico de succión, quiere decir que más acelerado está el flujo. Quiere decir que ese perfil va a tener un menor número de Mach crítico. Ahora, si mi distribución de CP es más plana, no presenta esos picos, fíjense, esta área que dibujo última, esta puede tener un área similar a esta. Pero ¿qué ventaja tiene esta? Hoy se me fue. Por un lado tenemos esta distribución con un fuerte pico y por el otro podemos tener esta distribución con un menor pico, pero con la misma sustentación. ¿Cuál es la ventaja? Que esta distribución tiene un número de Mach crítico más elevado que esta otra distribución. ¿Se entiende, no? Y el más crítico en algún punto depende del ángulo de ataque porque básicamente cuanto más es el ángulo de ataque, más fuerte es ese pico. Entonces, con ese pico va a ser más fuerte la aceleración y eh, va a ser menor el más crítico, va a ir cayendo cuando yo aumente el pico de succión sobre mi... Pero bueno, más allá de eso, aquí se puede encontrar cuánto vale más o menos el número de Mach crítico para diferentes perfiles. Fíjense, por un lado tenemos esta curva, que es el CP crítico, o sea, el coeficiente de presión crítico no es función del perfil. El coeficiente de presión crítico es una función una propiedad aerodinámica que es básicamente como cuando uno calcula el coeficiente de presión para flujo incompresible que le queda en términos de las velocidades. Bueno, en este caso, si uno escribe el coeficiente de presión considerando un flujo subsónico compresible, uno puede utilizar las definiciones del número de Mach para reemplazar el cociente de la presión dinámica y sacarse de encima la densidad, básicamente. O sea, uno reemplaza aquí en esta expresión donde estamos en la expresión del CP. Bueno, pensé que estaba por acá la expresión del CP, está más arriba todavía.
En esta expresión, si uno reemplaza la presión dinámica por, la escribe en términos del número de Mach, obtiene esa otra fórmula que habíamos visto ahí. A ver, un poquito más abajo. Escribimos la presión dinámica en términos del número de Mach y tenemos esta expresión. Ahora escribimos la relación entre la presión estática y la presión infinita en términos del número de Mach en el infinito y el número de Mach en un punto cualquiera, donde se registra esa presión, y tenemos esta expresión. Fíjense que todavía no estamos diciendo nada acerca de la forma del perfil, ni el ángulo de ataque, ni nada. Y ahora bien, dijimos que el Mach crítico era para cuando se alcanza por primera vez el número de Mach igual a 1 en algún punto. Entonces igualamos esto, o sea, S, que correspondería a la condición sónica para una determinada presión P, y ahí obtenemos esta expresión, que es la expresión del CP crítico. El CP crítico es una función solamente del número de Mach. Y esa expresión es esta curva que tenemos acá. A ver, esta curva, digamos, es la propiedad aerodinámica del CP crítico. Esta otra curva es el coeficiente de presión mínimo, cómo va creciendo el coeficiente de presión mínimo para de diferentes formas. Entonces, cuando esta curva que va creciendo en función del número de Mach, bueno, se me torció mucho, cuando va creciendo en función del número de Mach, y corta a esa curva del CP crítico, ese es el punto donde se define el número de Mach crítico para una determinada forma. Bueno, fíjense que para un perfil delgado, el número de Mach crítico, aquí, es mayor que el número de Mach crítico para un perfil grueso, aquí. O sea, en principio, para volar a altos números de Mach, nos convendría que nuestro perfil aerodinámico fuera de menor espesor. Si es que nuestra restricción simplemente se da para no ir por arriba del número de Mach crítico. Ahora bien, los perfiles delgados en general son menos eficientes aerodinámicamente en otras condiciones de vuelo. Por eso, en cierto punto, uno a veces requiere perfiles aerodinámicos más gruesos, y también desde el punto de vista constructivo. Un avión es más fácil de construir si tiene un perfil aerodinámico relativamente grueso, porque eso nos permite hacer que el ala sea más resistente. Si el perfil aerodinámico es muy bajo, es muy delgado, constructivamente puede complicarse el tema de la rigidez estructural del ala. Entonces queremos que los perfiles sean relativamente gruesos, además nos permiten guardar combustible ahí adentro, y por otro lado también queremos volar a números de Mach lo más altos posible. Entonces como hay como una contradicción entre los dos requisitos. Entonces ahí es que surgen bueno, esto es lo que hablamos antes del crecimiento de la resistencia. Cuando yo llego al número de Mach crítico, llega un punto donde se produce si sigo aumentando la velocidad, se produce una onda de choque, y fíjense cómo crece la resistencia. Muy fuerte. Eh, Eso sería para un perfil convencional. Por eso tratamos siempre de volar por debajo de Mach crítico, o eso era lo que se intentaba en algún punto. Lo que aparecieron fueron los que se conocen como los perfiles supercríticos, que son formas que nos permiten volar por encima o bastante más arriba del número de Mach crítico, pero sin que se produzca la divergencia de la resistencia. O sea, un perfil convencional, la divergencia de la resistencia se produce muy cerca del número de Mach crítico, lo cual
nos imposibilita volar por encima de ese número. Ahora, en un perfil supercrítico, se retarda un poco la divergencia de la resistencia, lo cual nos permite ir un poquito más allá de la condición de más crítico. ¿Y cuál es la estrategia de los perfiles supercríticos? Básicamente es tratar de obtener curvas de sustentación, de distribución de presiones que no presenten fuertes gradientes. Porque fuertes gradientes, como este, o sea, tenemos por un lado una succión fuerte que produce una onda de choque fuerte, entonces esto es todo resistencia aerodinámica. Ahora, en un perfil supercrítico tratamos de hacer saltar ese, perdón, tratamos de reducir ese salto y con eso obtenemos una onda de choque débil y eso nos permite en cierto punto volar por debajo de la divergencia de la resistencia y por encima del número de Mach crítico. Bueno, esto que por ahí puede ser un poco complicado, no, no es más que nada en modo de comentario, pero no lo evaluamos en este curso. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy, porque ya se extendió mucho la clase, después, la clase que viene después del parcial, nos tomamos media horita para ver el tema que va a faltar, es este tema de superficies articuladas. A ver a dónde quedó. No. Aquí, superficies móviles o superficies articuladas. Bueno, seguramente muchos vieron que los perfiles de alares tienen superficies articuladas en el borde de fuga. Por ejemplo, algo que se deflecta, ya sea con una función eh, de alerón, que vamos a ver después, o con una función de flap, más cerca de la raíz del ala, pero las superficies móviles lo que permiten es modificar el coeficiente de sustentación sin modificar el ángulo de ataque. Recuerdan que cuando habíamos visto el efecto de la línea media, vimos que la combadura produce que la curva de sustentación se desplace en forma más o menos paralela hacia uno u otro lado. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos acá y quisiéramos aumentar el coeficiente de sustentación hasta un valor, no sé, de por aquí, eso implicaría que tendríamos que aumentar el ángulo de ataque desde aquí hasta aquí. Bueno, no siempre queremos aumentar el ángulo de ataque porque, no sé, por ejemplo, cuando está el avión ascendiendo, por ahí aumentar el ángulo de ataque demasiado es incómodo para los pasajeros porque significaría que tienen que ir eh, un poco acostados o algo, por algún motivo. Entonces, lo que podemos hacer es deflectar esa superficie móvil, aumentar la combadura y de esa forma, al aumentar la combadura, lo que hacemos es mover la curva de sustentación que se mueve paralelamente y así fíjense cómo obtuvimos el mismo efecto en el crecimiento del coeficiente de sustentación que si hubiéramos aumentado el ángulo de ataque. Bueno, ese es básicamente el efecto de una superficie móvil de borde de fuga. Se deflecta, cambia la combadura del perfil y eso modifica el coeficiente de sustentación para ángulo de ataque nulo. O sea, este punto se traslada hacia aquí y de esa forma podemos aumentar el coeficiente de sustentación sin aumentar el ángulo de ataque. Imagínense, por ejemplo, cuando el avión está despegando. Bueno, justamente este es el principio de, acá su compañero pregunta si esto es un hipersustentador o si se llaman dispositivos hipersustentadores. Bueno, este es el principio que utilizan los dispositivos hipersustentadores de borde de fuga, o conocidos como flap. Eh, pero también es el principio que utilizan los alerones, que los alerones no son dispositivos hipersustentadores, sino que son dispositivos para controlar el avión lateralmente, como vamos a ver más adelante. Pero imagínense, por ejemplo, en el despegue,
un despegue el avión está paralelo a la pista, o sea, está en el suelo. No podemos modificar el ángulo de ataque del avión hasta que no tiene por lo menos una cierta velocidad que nos permita modificar el ángulo de ataque. Ahora, si activamos los flaps, estamos modificando el ángulo de ataque, perdón, el coeficiente de sustentación, sin modificar el ángulo de ataque y de esa forma podemos mejorar la eficiencia en el despegue. Bueno, las superficies móviles se definen básicamente por la relación entre la cuerda de la superficie móvil, CF, y la cuerda del perfil. Eh, Cuando la deflexión se produce hacia abajo, fíjense este parámetro delta, aquí, cuando la deflexión se produce hacia abajo, decimos que es una deflexión positiva porque eh, es positiva porque produce una combadura positiva y un aumento positivo del coeficiente de sustentación. Si, si la deflexión se produce en sentido inverso, evidentemente el efecto va a ser inverso y va a disminuir el ángulo de ataque, ¿no? El coeficiente de sustentación eh, en relación al perfil original. Obviamente que las superficies móviles no se aplican solo sobre los perfiles simétricos, se aplican sobre cualquier perfil aerodinámico. Bueno, lo que uno va a obtener entonces es un cambio eh, de sustentación que va a depender, obviamente, del ángulo de deflexión de esa superficie, delta, y además de lo que se conoce como el CL delta, que afortunadamente también se comporta bastante linealmente en un gran rango de ángulos, y de esa forma uno obtiene el cambio del coeficiente de sustentación en relación a la deflexión de una superficie móvil. Si vamos al perfil completo, entonces ¿a qué va a ser igual el CL? Va a ser igual al CL0, o sea, la curva de sustentación del perfil original, que es esta parte, más el cambio que se produce por la deflexión de la superficie móvil. ¿Sí? Bueno, esto es bastante simple de entender, después lo leen bien en su casa. Lo que sí nos importa por ahí definir es el momento de charnela. Evidentemente, si yo quiero deflectar esta superficie, en esta condición, por ejemplo, de flujo simétrico, las dos distribuciones de presiones a cada lado de la superficie son iguales, entonces esa superficie permanece ahí. Si yo la quiero deflectar, acá abajo, aquí, va a aumentar la presión, acá va a disminuir, entonces acá va a aparecer una fuerza que va a tender a llevar a la, a la superficie móvil a su posición de equilibrio original. Bueno, para poder producir esa deflexión es que yo tengo que proveer una fuerza, o mejor dicho, un momento que resista esa cupla que se genera ahí alrededor de ese punto de giro de la superficie móvil, que ese punto de giro se conoce como la charnela de la superficie móvil. Eh, Siempre hay que dimensionar cuánto es el momento de charnela, que se llama, es decir, el momento que yo tengo que aplicar sobre la charnela para producir la deflexión de la superficie móvil, porque básicamente esa es la fuerza que van a tener que hacer los comandos para poder controlar el avión o para poder producir alguna otra cosa. Bueno, aquí está la fórmula, esto es el momento de charnela, se define de la misma forma que las otras acciones aerodinámicas, en términos de un coeficiente de momento de charnela, y con eso eh, bueno, se termina. Así que bueno, eso se lo dejamos para que lo lean ustedes, después cualquier cosa me hacen las consultas. Así cerramos la clase de hoy, que se hizo bastante larga. Les pido disculpas por el tema del tiempo, pero bueno, teníamos que asegurarnos de que el parcial funcionara para no tener problemas la clase que viene. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Pregunta, comentario, sugerencia referida a esto o referida a temas anteriores o al parcial que hicimos la prueba hoy?
Profe, yo tengo una duda con respecto a la resistencia aerodinámica. Sí, Cuando, cuando habla usted de adelante. resistencia aerodinámica, ¿se refiere únicamente a la resistencia parásita o al total de resistencia, o sea, lo de la sustentación más la parásita? No, está bien tu pregunta en este caso. Es todo resistencia parásita. Más allá de que la sustentación cambie, eh, en realidad es resistencia parásita porque está asociada simplemente a la forma del cuerpo. No es que la resistencia cambia porque se genera sustentación y no se modifica la geometría. O sea, se modifica la geometría del problema y por eso cambia la resistencia parásita. ¿Se entiende la diferencia? Más o menos. Bueno, cuando veamos la clase que viene, cuando analicemos la aerodinámica del ala, vamos a ver que la presencia de la sustentación hace que crezca la resistencia más allá de que no hay un mecanismo, o por lo menos no visible, de cambio de, de geometría. Pero bueno, en este caso podemos decir que es todo resistencia parásita, que por definición en flujo bidimensional no hay resistencia inducida de la sustentación. ¿Sí? Claro, es que yo me confundía cuando leí, cuando vimos resistencia parásita, que decía tanto resistencia parásita como resistencia aerodinámica, entonces por eso me confundía, no sabía si era decir el total, o sea, las dos, o solamente parásita. Ahí va mi duda. No, digamos que en este caso estamos hablando de resistencia aerodinámica, que es resistencia parásita. Eh, Ah, bueno, perfecto, gracias. Porque fíjate que a lo largo del libro todavía no introdujimos nada que sea referido a la resistencia inducida. Eso lo vamos a Claro, ver después. Así que en principio decimos que es resistencia parásita, ¿por qué? Porque se debe, por un lado, a resistencia de fricción y por el otro a resistencia de presión. No hay un mecanismo diferente a esos dos efectos que produzca la resistencia. ¿Sí? sí, 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 Desde, perfecto, gracias. desde esa forma me parece que se entiende un poco mejor. O Sí, sí, sea, sí. esta resistencia todavía la podemos englobar en una parte de resistencia de fricción y otra parte de resistencia de presión. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, si no hay más, a ver, bueno, si no hay más preguntas, cerramos la clase de hoy. Eh, bueno, ahí ya recibieron las devoluciones de los parciales. Estudien para la clase que viene, así, bueno, para el jueves en realidad. Y si tienen dudas o algo, me escriben un mail y tratamos de hacer alguna consulta. Si no hay más preguntas, cerramos la clase y nos vemos la clase que viene. Recuerden que la clase que viene vemos el examen, que no va a durar mucho, o sea, no va a durar lo que duran las 3 horas de clase, y después hacemos una clase cortita de la parte que nos quedó aquí, que es esto que viene a continuación, que es desarrollo y diseño de perfiles alares, que bueno, es básicamente una mini reseña histórica, más algunas definiciones importantes que tienen que saber. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? ¿Cerramos la clase nomás? Bueno, saludos entonces. Nos vemos la semana